Hola, hoy en este vídeo vamos a tratar de la perspectiva y sus aplicaciones. La perspectiva es una técnica utilizada generalmente como los arquitectos siempre trabajan con la perspectiva para reproducir objetos que tienen volumen, que tienen 3 dimensiones, en una superficie que solo tiene 2 dimensiones, superficie plana. Entonces, yo os voy a explicar de manera somera, un poco fácil, lo esencial de la perspectiva para que comprendáis y podáis utilizarla y aplicarla a las obras que estáis realizando. Saber encontrar los puntos de fuga, el horizonte, las líneas de fuga, etcétera, etcétera. Venga, ahora os lo presento. Bueno, en la perspectiva tenemos 3 elementos que son imprescindibles, que son importantísimos, sin los cuales no podríamos realizar este tipo de dibujo. Entonces, estos elementos son, por ejemplo, el horizonte, una línea horizontal, perdón, he puesto muchas, pero bueno, ya comprendéis, el punto de fuga y las líneas de fuga. O sea, ¿el horizonte qué es? El horizonte, como sabéis, es una línea horizontal que se sitúa, claro, cuando estamos al borde del mar, lo vemos fácilmente, lo descubrimos y vemos cuál es, no hay ningún problema, pero cuando estamos en un paisaje un poco más complejo o las cosas menos definidas, entonces en la línea horizonte hay que encontrarla. Esto os lo explicaré más tarde, cómo encontrarla. Sin embargo, como sabéis, una línea es una sucesión de puntos. O sea que cualquier punto de esta línea puede servirnos de punto de fuga. En relación, claro, depende también del tema, cómo se presenta. O sea, el punto de fuga estará central o desplazado izquierda, derecha, etc. O sea que tenemos el horizonte, una sola línea, el punto de fuga y las líneas de fuga. Son las líneas que, todas las líneas paralelas entre ellas y paralelas al suelo, que se van a reunirse, van a juntarse en un punto de fuga situado sobre el horizonte, como lo habéis comprendido. Un ejemplo clásico es la vía férrea. Vemos que las dos paralelas parece que se tocan al final, cuando la vemos muy lejos. En realidad siempre son paralelas, pero el efecto óptico que nos da la perspectiva es este. Y la única manera de traducirlo en un papel o en un dibujo y tal es de situar un punto de fuga donde creamos conveniente, donde creemos que está, y que todas las líneas vayan a este punto. Bueno, esto es lo que se llama la perspectiva paralela o plana. Solo tiene un solo punto de fuga. Un ejemplo, por ejemplo, si hacemos una calle, dibujamos una calle, voy a borrar todo esto. Si dibujamos una calle perfectamente paralela, hacemos la línea de horizonte. Bueno, ya me perdonáis por el trazo porque estoy un poco en equilibrio. Hago un punto de fuga aquí y si la calle es perfectamente paralela, todas las líneas tienen que salir del mismo punto. En este caso lo voy a poner al centro para que se comprenda mejor. Si hago una línea así y una línea así, ¿qué es lo que pasa? Pues me da la altura de la casa, el edificio, perdón, así. Pero esto aquí, y del otro lado pues lo mismo. Hacemos una línea así, colocamos la fachada que da en la calle y la fachada que está al lado que nos da a la otra calle. O sea que todas las líneas, todos los elementos que se sitúan en esta cara o en esta cara
tendrán el mismo punto de fuga. Por ejemplo, si yo hago una puerta aquí, pues nada, esta línea de aquí irá a buscar al mismo punto de fuga. Si hago una ventana aquí, ¿ves? La dibujo mal para poderla corregir, pues si trazamos una línea a partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? Que nos corrige la inclinación de la ventana. Y así sucesivamente. Esto es la perspectiva plana o de un punto de fuga, es esta. Pero en realidad podemos considerar que es una perspectiva oblicua. ¿Por qué? Porque tiene dos o más puntos de fuga. Tenemos este que conocemos y luego las caras, las otras fachadas tienen su propio punto de fuga. Cada superficie tiene su propio punto de fuga. Y todos los elementos que están dentro de esta superficie, de este plano, tienen el mismo punto de fuga si son paralelos. O sea que el punto de fuga aquí estaría muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y este lado, pues por el otro lado, estaría muy lejos. O sea que estas líneas se tocarían en un punto de fuga lejos aquí y estas otras igualmente del otro lado. Esto es la perspectiva oblicua, uno o más puntos de fuga. Un ejemplo más para que comprenderemos quizás mejor, borro esto, es práctico en la tablet y con una buena aplicación para poder disfrutar del dibujo. Si os interesa ya os diré cuál es. Yo tengo la línea de horizonte aquí. Hago un punto de fuga aquí, un punto de fuga aquí para la perspectiva oblicua. Dos o más puntos de fuga. Y voy a construir un cubo. Vosotros sabéis que en un cubo se ven tres aristas. Hay tres aristas visibles, verticales. Todas las verticales, en perspectiva, siempre son verticales, nunca están inclinadas. Son siempre verticales. Las únicas que toman una inclinación son las líneas horizontales al suelo. Perdón, paralelas al suelo, que son horizontales. Como sabemos que la arista principal es la del medio, que es la que está más próxima de nosotros, del espectador, entonces vamos a partir de aquí. Decidimos cuál es la altura. Esto es un ejemplo teórico. A partir de aquí vamos a buscar los puntos de fuga. ¿Y qué pasa? Pues nos da la altura de los lados, de la superficie que está al lado, de la cara de los lados. Esto, como veis, no vemos ni la superficie superior, ni la cara superior, ni la cara inferior. Solo vemos dos de las cuatro caras verticales. Si yo este objeto lo subo o yo me pongo de rodillas y bajo el punto de vista, o sea, el horizonte se va a quedar más bajo que el cubo. Entonces, ¿qué hacemos? Como es un ejemplo teórico, pues vamos a ir al mismo punto de fuga, aquí, vale, hacemos las caras laterales, repetimos como lo de aquí, pues más o menos, y desde aquí, desde este punto, sabemos que la cara que está detrás es paralela a esta. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos una línea de fuga al mismo punto de fuga de esta. Y el otro lado, pues hacemos lo mismo. Entonces, ya tenemos el cubo visto desde abajo. O sea, tenemos la cara inferior visible y el lado, pues igual, ¿no? Si hacemos que el punto de vista sea más alto, como si viésemos una mesa, un mueble o algo así, una silla vista desde arriba, cuadrada, pues entonces veríamos la superficie de la cara superior. Hacemos los mismos trazos. Uy, estoy temblando. Y ya tenemos la cara del lado como siempre. Y a partir de aquí, de este punto, hacemos una paralela a esta, mismo punto de fuga, y a partir de este punto, una paralela a esta, y vamos hacia allá. Y ahora tenemos la cara
la cara superior del cubo. O sea que son las tres formas de verla. El horizonte que pasa en pleno centro del cubo, o que está, el observador está más bajo o más alto. La línea de horizonte ya sabemos que, si no lo sabéis, os lo digo, siempre está a altura de los ojos, a altura de los ojos de una persona, esté donde esté. Os voy a dibujar aquí un monigote, un personaje, así por ejemplo. O sea que el ojo, la cara, ¿ves? La cabeza está a nivel de horizonte. Y si cogemos, por ejemplo, yo tengo, mira, le pongo un brazo y le pongo un lápiz delante de los ojos, horizontal. Si ponéis este lápiz horizontal delante de los ojos y subís y bajar, veréis que hay líneas que suben y líneas que bajan. Las que bajan son las que están por encima de vuestros ojos, de la línea de horizonte, y las líneas que suben hacia los puntos de fuga que están en el horizonte, pues quiere decir que el horizonte está más alto que este objeto. Bueno. Ahora os voy a hablar de la perspectiva aérea. Voy a intentar de hacer rápido porque, claro, es un vídeo que es un poco largo, no podemos hacer de otra manera si queremos explicar las cosas bien. Por ejemplo, la perspectiva aérea tiene 3 puntos de fuga. O sea, tiene los dos clásicos de la perspectiva oblicua, como hemos hecho para las mesas, para el cubo y tal. Y aquí, por ejemplo, yo voy a trazar la cara superior de un rascacielos. Sabemos que cuando vemos fotos de rascacielos parece que sean enormes arriba y que se vayan a tocar en el suelo. Y esto es lo que hace la perspectiva oblicua. O sea que tenemos la construcción clásica normal oblicua, y a partir de aquí luego tenemos un tercer punto que estará abajo en la tierra, o sea, en el suelo, muy lejos, no sabemos dónde, muy lejos. Entonces, si trazamos las aristas hacia este punto, vemos que se deforma, que el rascacielos lo vemos de esta manera. Más corto lo hacemos, más exagerada será la inclinación y más exagerada será la perspectiva. O sea que esto nos da una visión de qué tipo de perspectiva es. Entonces, yo tengo la arista aquí, este punto. Claro, tengo que construir una línea paralela a esta. ¿Qué hago? Pues me voy a este punto de fuga y aquí pues hago lo mismo. Entonces ya me corrige, o sea que la arista está aquí y me corrige. ¿Veis? La deformación es enorme. Bueno, esta es la perspectiva aérea vista desde arriba, pero existe una perspectiva, la misma perspectiva aérea, por ejemplo, cuando estamos debajo de una escalera, que vemos la escalera que es muy larga y parece que se estrecha arriba, pues sería... entonces tenemos la línea de horizonte, la pongo aquí en pequeño, el horizonte aquí pongo esto, la parte superior, aquí hago esto, vais a comprenderlo enseguida lo que estoy haciendo. Bueno, ¿veis? Esto, vamos a hacer los peldaños, lo hago rápido. Aquí, si yo trazo una línea, tengo el punto de fuga aquí, y si trazo otra línea aquí, tengo el punto de fuga aquí clásico, el que hemos visto arriba. Y desde aquí, desde esta arista, voy a trazar una línea de fuga que va ahí, y desde esta una línea de fuga que va ahí. Entonces, la deformación de la escalera, veis que es esta. ¿Vale? Y aquí, a partir de estos peldaños, pues voy a trazar líneas que van hacia el punto de fuga y me dará la inclinación de los peldaños. Pero el tercer punto de fuga, en este caso, está en el espacio, en el aire, arriba. O sea que esté donde esté, nos da esta sensación, y esto le da la perspectiva. Y cuando se dibujan cosas así, este tipo de objetos, hay que pensar en esto, aunque sea mínimo,
Si le dais un poquito de una diferencia de anchura, por ejemplo, arriba y abajo, veréis que siempre será un dibujo más vivo. Bueno, lo dejamos aquí. Perdonad la voz que tengo, se me estropeó hace el otro día que me tomé una vacuna del COVID y desde ahí tuve una reacción y aún no se me ha ido. Bueno, muchas gracias. Siento mucho que sean estos vídeos largos, pero hay que explicar las cosas. Hay muchas cosas que explicar. Intentaré hacerlo de una manera, con diferentes vídeos será menos pesado. Y perdonaros si que lo haga en 2 idiomas, porque yo quiero ayudar a mis paisanos también, españoles de Benicarló, de gente que yo conozco, que les gusta la pintura. Y bueno, los franceses, claro, que ya me siguen desde hace mucho tiempo, y tengo muchos alumnos, y esto les puede ayudar. Es un poquito largo, pero yo creo que vale la pena. O si no os interesa un idioma, pues vosotros mismos podéis avanzar o retroceder en el vídeo, o sea que cogéis lo que os interesa. Venga, muchas gracias, y si os interesan estos vídeos no dudéis en hacer un like y abonaros a la cadena. Es un placer teneros, que me sigáis, y bueno, espero que os sirva de algo. Vale, un abrazo a todos. Hasta luego.